Radio. Fin de espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Con el auspicio de la Universidad Bolivariana del Ecuador, presentamos Medallero Deportivo. Medallero Deportivo. Con la dirección del licenciado José Ibáñez Bermello. Medallero Deportivo. Bienvenidos. Una realidad educativa fundamental para el presente y el futuro del Ecuador. En la Universidad Bolivariana del Ecuador, te invitamos a formar parte del Team V, una universidad comprometida con tu crecimiento. Ven y descubre cómo la V está transformando vidas a través de la educación para todos. V, Universidad Bolivariana del Ecuador, la universidad para ti, para mí, para todos. ¿Alguna vez soñaste con estudiar en un lugar que lo tiene todo? Instalaciones modernas, laboratorios de última generación y docentes comprometidos en cada paso de tu formación. En el Instituto Universitario Bolivariano ITB, ese sueño es posible. Con mensualidades desde $110 podrás obtener tu título profesional desde un año. Aprovecha hoy mismo nuestro descuento del 40% en la inscripción. Visítanos en www.itb.edu.es, porque en el Instituto Universitario Bolivariano somos imparables. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y televidentes aquí en Radio I99, uno antes del 100, I99, 98.9 FM. Aquí estamos ya con otro programa más de Medallero Deportivo, aquí con 60 minutos dedicados a la difusión del deporte aficionado a nivel local, nacional e internacional. Esta tarde nos acompaña en el panel Mildred Viernes Yaguel. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y también quienes nos sintonizan por YouTube. Aquí llegando a la mitad del 100, al programa número 50, programa número 50 de Medallero Deportivo aquí en Radio I99, la supermoderna radio FM que tiene el Ecuador. Así es, como dice nuestro director, como siempre trayéndoles la mejor información del deporte amateur nacional, local e internacional. Así es, bueno, entonces cuando son las 14 horas con 3 minutos, el licenciado Patricio Pérez, nuestro productor, listo, vamos adelante con Medallero, Patricio. En Medallero Deportivo, el pensamiento del día. El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder. William James. Con el auspicio de la Universidad Bolivariana del Ecuador, en Medallero Deportivo presentamos la entrevista del día. Bueno, hacemos contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Se trata de la presidenta de Fede Guayas, María Eduarda Fuentes, que está ya lista con nosotros. ¿Cómo está, María Presidenta? Un gusto tener aquí en Medallero Deportivo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El gusto para mí es para mí. Muy bien. Estoy muy bien, me encuentro muy bien. Oiga, cuéntenos, antes de comenzar de Fede Guayas, cuéntenos su trayectoria. ¿Cómo así comenzó en el patinaje? ¿Quién la llevó al patinaje? ¿La llevaron a la fuerza o fue voluntaria? Cuéntenos, ¿cómo fue esa historia de María Eduarda Fuentes en el patinaje artístico? A ver, sí, es un 50-50, por así decirlo. Yo cuando era chiquita me gustaba estar en mi casa, en el mueble y basta. Mi mejor amiga patinaba y todos los días vivíamos a una casa de distancia y todos los días se iba por este famoso patinaje. Y a mí me ponía histérica. ¿Por qué todos los días se va? ¿Por qué? Hasta que un día, porque jugábamos, después de haber hecho los deberes, nos poníamos a jugar y ella siempre me decía, no, me tengo que ir al patinaje. Y yo, este patinaje. Un día me dice, oye, pero ven conmigo. En tu casa no haces nada, ven conmigo, ven a verme patinar. Bueno, he sido siempre bastante competitiva. Así que ese mismo día la acompañé y solo fui a tantear el terreno, por así decirlo, para ver cómo era. Al fin y al cabo me gustó
que al día siguiente quise volver y me dijo, yo te puedo prestar mis patines viejos porque yo ya cambié patines porque no me quedaban y son de tu talla, si quieres patinar hoy día y probar. Bueno, entonces fui, probé, me puse los patines y me gustó más de lo que aparentemente me había gustado solo con ver. Aparte que tenía cierta facilidad y como dije antes, soy bastante competitiva. Me gustaba por el hecho de que ese mismo día había aprendido cosas que tal vez las otras se habían demorado más tiempo, las niñas que ya patinaban desde antes, ¿no? Esto cuando tenía 8 años. Así que en un principio fui llevada por mi mejor amiga, después ella con los años se retiró, yo seguí, como se pueden dar cuenta. La historia es chistosa porque usted me preguntó si fui obligada, pero puedo decir algo, en un principio sí, era bastante obligada, ¿no? Porque, no sé, nunca había estado en mis planes el deporte de alto nivel, las competencias, siempre las sumé bastante personales y las sufría un poco, ¿no? Entonces, cuando algo no iba bien, yo decía, me quiero retirar, no, ya no quiero saber nada del patinaje. Entonces, como que mi hermana, que es la que más me ha seguido con el deporte, me decía, bueno, está bien, no vayas, pero yo sé que a ti te gusta viajar, yo sé que a ti te gustan las amistades que has hecho en el patinaje, no las vas a ver como siempre, entonces se te va a acabar eso. O sea, como que me chantajeaba, por así decirlo, ¿no? Más o menos me obligaba. Después, no sé, 9, 10 años, yo creo que cuando fui a mi primer campeonato internacional, a mi primer sudamericano en el año 2005, me enamoré por completo. Y desde ahí no hubo más vuelta atrás, no hubo más chantaje, no hubo nada. Yo sabía que quería llegar muy lejos en el deporte, quería lograr hacer muchas cosas que no se habían hecho antes en mi país. Y creo que el día de hoy orgullosamente puedo decir que lo logré. Fui medallista sudamericana, fui medallista de Juegos Bolivarianos, de Juegos Panamericanos, y son cosas que en mi país, o sea, dentro de mi deporte en Ecuador, nunca se habían hecho. La primera vez que clasifiqué a los Juegos Bolivarianos, ya ahí era un hito para mi deporte, ya que patinaje artístico nunca había estado en los Juegos Bolivarianos. Quedar segunda fue una cosa de locos. Que en algún momento yo no había realizado esto en mi cabeza, ¿no? Igual que en los Juegos Panamericanos, pero me entrevistaron, inclusive periodistas de Colombia en los Juegos Bolivarianos, y me dijeron, ¿qué se siente ser la primera medallista de Juegos Bolivarianos de patinaje artístico para Ecuador? Y me quedé así y dije, es verdad. O sea, y en ese momento mi niña interna, que en algún momento dijo, quiero llegar a lograr muchas cosas que no se han logrado antes, bailó en una pata, por así decirlo. Y obviamente como medalla más importante la de los Juegos Panamericanos de Lima 2015. Creo que es una medalla que me abrió muchas oportunidades, pero sobre todo me enseñó a mí que por más difícil que sea el camino, trabajar duro y tener los objetivos claros te llevan al resultado. Yo, cuando fue la clasificación para los Juegos Panamericanos, fue bastante dura. Cuando fue el nacional que competimos en Guayaquil, yo estaba súper nerviosa, y debo decir que para decidir, porque el país ya se había clasificado, pero después había que decidir quién competía por el país, solo era una participante, ¿no? Yo estaba súper nerviosa y admito que no me fue tan bien en esa competencia. Gané y logré clasificarme, pero yo tenía un trago amargo, porque creo que me había estado entrenando tan bien y tanto que en ese campeonato, que ya era como el primer paso para los Juegos Panamericanos, no me fue tan bien. Me decepcioné un poco y hasta me desilusioné, por así decirlo. Es como que perdí un poquito la chispa en ese momento. Pasaron unos cuantos días y dije, no, yo soy una persona resiliente, yo soy una persona decidida. Mi objetivo no es este fue el primer paso que me está llevando a mi objetivo. Mis objetivos no son los Juegos Panamericanos. Y me mentalicé, y yo en el fondo de pantalla de mi teléfono tenía los Juegos Panamericanos, el logo de los Juegos Panamericanos 2015 en Lima. O sea, yo me levantaba, comía, almorzaba, desayunaba, todos Juegos Panamericanos.
Y bueno, llegó la medalla. Para mí ha sido mi triunfo más importante. Pero no solo por la medalla y por el hecho de haber logrado algo que no se había logrado en mi país, ¿no? En nuestro país, sino porque fue un periodo bastante duro. Yo ya era mamá, sí. Y me venía a entrenar a Italia bastante seguido, y me tocaba dejar a mi hija por periodos largos, 3 meses sin ella, porque yo tenía un objetivo claro. Y fue durísimo en la parte psicológica también estar lejos de mi hija, llamarla, que me llorara y me dijera, mami, te extraño, por favor, ven. O sea, para mí esta medalla, por eso digo, yo creo que esa medalla la tengo bien guardada en mi corazón, no solo por el hecho de ser la medalla importante, sino por todo lo que viví detrás de eso. Qué lindo. Una historia linda. Esa debería quedar plasmada en algún sitio, o sea, toda esa historia, Presidenta. Muy bonito. Pero antes de continuar este diálogo, nos recuerdan por acá algo muy importante de continuar el diálogo con María Eduarda Fuentes, Presidenta de FEGUAYAS. En el Instituto Universitario Bolivariano ITB tienes la oportunidad de marcar la diferencia y obtener tu título de tercer nivel en áreas de la salud, administrativas o de transporte. Contamos con instalaciones y laboratorios totalmente equipados con última tecnología. Y todo con mensualidades desde $110. Para más información ingresa al sitio web www.itb.edu.es o visita la oficina principal ubicada en Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo. En el Instituto Universitario Bolivariano ITB somos imparables. Y atención, que las mejores pinturas automotrices las encontrará en Comercial ICO. Usted trae el color y nosotros le damos la pintura. Comercial ICO, atendido por su propietario Víctor Neira Espinosa. Celular 098-298-1643. Comercial ICO está ubicado en Tungurahua 1508, 1510 y Ayacucho. Comercial ICO pertenece al Grupo Neira. Continuamos con el diálogo con la presidenta de FEGUAYAS, María Eduarda Fuentes, 2 de la tarde con 12 minutos. Y bueno, de esa histórica medalla del 2015 en Lima, de los Juegos Panamericanos 2019. 2019 en Lima. Vamos, ya se vienen las elecciones en FEGUAYAS. Estaba intervenida FEGUAYAS y pues Roberto Ibáñez lanza su candidatura. Y entre la lista todos nos sorprendimos, María Eduarda Fuentes. Entonces, ahora le pregunto, cuando ya han pasado 6 años, ¿cómo? Bueno, 7 porque eso fue en el 2019. ¿Cómo así apareció el nombre de María Eduarda Fuentes en la lista del directorio de Roberto Ibáñez Romero? A ver, yo creo que influyó bastante la medalla de los Juegos Panamericanos, como le decía, ¿no? Justo venía del 2019. Debo agradecer a toda la prensa ecuatoriana que me dio bastante acogida por esa medalla, que me abrió las puertas me abrieron las puertas en muchos canales, me abrieron las puertas en muchas entrevistas. Medallero también, se abrió las puertas. Aquí vino. Por supuesto, medallero. No es la primera vez que me tienen aquí, yo he venido bastante seguido con ustedes. Me abrieron las puertas en muchos lugares y se me dio como que una imagen en ese momento, alegando el hecho de que era algo histórico para el país, ¿no? Porque era la primera vez que patinaje artístico tenía una medalla de nivel tan alto de Juegos Panamericanos. Que si bien es cierto, tenemos claro que los campeonatos de ciclo olímpico son los más importantes, ¿no? Sin desmerecer los otros, pero estamos hablando de que es el ciclo olímpico. Lamentablemente patinaje artístico no entra dentro de los Juegos Olímpicos, así que después de los Juegos Olímpicos están los Juegos Mundiales y de ahí los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, al darse esta apertura, creo que Roberto vio en mí, no solo por la parte mediática, sino por toda mi trayectoria deportiva. Tengo que decir que, bueno, la presidenta de la Federación de Patinaje, Marisol Castro, ha sido siempre afín con Roberto Ibáñez, con la dirigencia de judo. Hemos seguido siempre como que las mismas líneas, los mismos objetivos dentro del deporte, dentro del olimpismo. Y en algún momento él le preguntó a Marisol qué creía ella, y ella le dijo: yo creo que tienes la persona indicada. O sea, poner a María Eduarda Fuentes en tu lista como representante de los deportistas, la verdad es que yo
te doy el ok totalmente, pero no solo porque sea ella o porque sea mi deportista, porque sé la clase de deportista que es. O sea, no es solo en los logros, sino todo lo que lleva atrás. La disciplina, el compromiso, el amor por el deporte, el amor por ayudar, porque no es solo que ella está enfocada en su deporte, si ella ve a alguien que está en problemas dentro del patinaje o que busca siempre ayudarlo. Entonces es como que hablándose entre ellos se llegó a esto. Y cuando me lo propuso a mí Roberto, sin duda, o sea, un poquito me puso nerviosa porque había estado siempre del lado deportivo y enfocada solo en eso, pero para mí poder ayudar a los deportistas y poder ser la voz de los deportistas fue o sea, eso fue lo que no me lo hizo pensar más, porque dije, no, voy a ser la voz de los deportistas. Así que sí. Qué chéverísimo. Así fue como llegué. Cuando te tocó ya asumir Fede Guayas, ¿cómo te sentiste? De lo que era la María Laura Fuentes deportista a María Laura Fuentes presidente de Fede Guayas, ¿cómo se sintió esa asignación, ese alto rango en el deporte de Guayas y de golf? A ver, siendo sincera, un poco de miedo, porque obviamente sé la vara súper alta que tiene esta institución. El trabajo que ha hecho Roberto, lo he seguido de cerca siendo de su directorio y no sé, para mí era un reto. Me encantan los retos. Yo cuando me lo dijeron, lo primero que sentí fue orgullo. Orgullo porque en algún momento de mi vida, cuando era joven, se me planteó en alguna entrevista, y tú te ves como una dirigente a futuro, y yo en ese momento dije, no, yo me veo como una súper entrenadora. Pero después, con el pasar de los años, sí se me planteó en mi cabeza. O sea, yo he seguido toda la línea. Empecé como deportista, también soy entrenadora de patinaje, luego pasé a la parte dirigencial por la parte de representante de deportistas, y cuando me llegó esto fue como que dije, wow, o sea, todo el proceso lo he vivido, me siento totalmente capaz, sé que la vara es muy alta, insisto, sé que es un trabajo muy duro y es una responsabilidad muy grande, pero soy una mujer responsable, soy una mujer comprometida, y sobre todo creo que esta oportunidad no solo lo siento para mí, sino que les da una inspiración o las hace ver a las deportistas mujeres que nosotros podemos llegar muy lejos, no solo como deportistas. O sea, tenemos talento no solo dentro de lo deportivo. Creo que el ser deportistas nos lleva a ser exitosos en todo. Oiga, para culminar la entrevista, ¿cuáles son los objetivos del 2026 al frente de Fede Guayas, presidenta? Cuéntenos. Bueno, pero este año sí tenemos proyectos bastante concretos. Primero, y creo que es el que más me gusta nombrar, es la rehabilitación del Polideportivo Huancavilca. Entre otros, tenemos la intervención en el Coliseo de la Asociación de Judo. Y bueno, tenemos un desafío bastante grande, que es el ser sede de los Juegos Nacionales Universitarios. Y posiblemente, veremos aún, los Juegos Sudamericanos Escolares. Qué bien, ¿eh? Oye, ¿y verdad que ha sido ese Polideportivo Huancavilca construido en la época del 84? Va para 40 años que no ha tenido mantenimiento. No ha tenido el debido mantenimiento, pero ¿sabe qué? No es que no ha tenido el mantenimiento, porque nosotros desde que estamos en el directorio igual le hemos hecho mantenimiento, pero ya al ser tantos años, realmente necesita una rehabilitación extrema. No basta con limpiar aquí, mejorar la fachada por fuera, o sea, la parte de adentro, hay que modernizar todo, hay que arreglar problemas visivos, o sea, hay que trabajar mucho porque es una cuna de deportistas ahí. O sea, cuando estábamos haciendo los recorridos, qué cantidad de deportistas que se mueven ahí adentro, que es respirar deporte, entrar ahí, y creo que la rehabilitación es sumamente importante, inclusive para darle un plus a los deportistas. Yo creo que nosotros como deportistas, cuando estamos en un escenario que cuenta con todas las cosas necesarias, que están con el mantenimiento debido, nos da más tranquilidad y nos ayuda a entrenar de una mejor manera.
Claro, yo me expresé mal, no es que no le da mantenimiento a Fehuega, se necesita ya una ¿cómo se dice? Una rehabilitación, o sea, una remodelación. Son bastante, claro, por supuesto, o sea, ya no hace falta limpiar aquí, poner esto aquí, mejorar la pintura acá, no, o sea, hay que hacerle una rehabilitación justamente. Así es, sí. Bueno, nosotros tenemos pendientes para conversar antes de que venga la festividad de Fehuega en julio, para ver cómo sigue Fehuega, y le agradezco por habernos atendido en el programa Medallero Deportivo, como siempre, Presidenta. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y cuando quieran, aquí estoy. Gracias, un abrazo para ustedes, muy buenas tardes. Era la presidenta de Fehuaya, María Eduarda Fuentes, aquí en Medallero Deportivo, conversando por sus inicios, sus objetivos y cómo ya se incluyó en lo que es la dirigencia deportiva. Esperemos que haga que siga adelante como lo viene haciendo ahora, y algún día pues llegue al Comité Olímpico Ecuatoriano, porque está haciendo en la escalera el proceso necesario para ser una gran dirigente. 14:21. Continuamos con notas sobre los Juegos Sudamericanos Junior que se van a desarrollar en Panamá. En números, estos cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Participan 15 países, 22 deportes y un deporte invitado que es el ajedrez. Más de 1.500 atletas participantes, 13 días de competencia y 20 escenarios deportivos. Por su parte, por Ecuador, casi 100 deportistas a Juegos Sudamericanos Junior. Ecuador confirma asistencia a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 a cumplirse del 10 al 25 de abril. La delegación ecuatoriana competirá con 99 deportistas en 17 disciplinas, incluido el ajedrez como deporte invitado. La nómina oficial de Ecuador para los cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 quedó lista el jueves 26 de marzo, tras cumplirse la reunión de registro de la delegación de manera virtual con la organización del torneo. La delegación cuenta con algunos de los atletas que el año pasado ya nos representó en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Entre ellos destacan Yutso Chilán en badminton, Dominique Godoy, Jimena Estrada en gimnasia artística, Emma Sabando y Elvira Espinosa en natación, Tomás Aguinaga y José Valencia en esgrima. En la nómina también aparece la ecuatoriana Manuela Ortega de la disciplina de triatlón, campeona panamericana e iberoamericana juvenil y medallista de bronce en las copas regionales de desarrollo celebradas durante el 2025 en Costa Rica y Uruguay. En la categoría élite en ajedrez, la disciplina invitada, Ecuador intervendrá con los deportistas Daira Toala y Christopher Garzón. Con 3 judocas, Ecuador participará en los Juegos Odesur Junior de Panamá. 3 judocas de Guayas serán los representantes de la Federación Ecuatoriana de Judo en los cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se realizarán del 11 al 13 de abril en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino. El equipo tricolor, integrado por 3 deportistas y un entrenador, saldrá de Guayaquil el viernes 10 de abril a las 6 de la mañana desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Deportistas Daniela Rodríguez, Juan Soriano y Omar Campos. Como entrenador viajará Fernando Ibáñez Romero. Los judocas Daniela Rodríguez y Juan Soriano competirán desde las 10 de la mañana en el lunes 13 de abril, mientras que Omar Campos intervendrá el martes 14 a la misma hora. En esta disciplina se han inscrito 52 judocas, 23 varones y 29 damas de 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y a continuación vamos con la publicidad. En el Instituto Universitario Bolivariano ITB tienes la oportunidad de marcar la diferencia y obtener tu título de tercer nivel en mecánica automotriz, electricidad, transporte terrestre y más, con instalaciones y laboratorios totalmente equipados de última tecnología y todo con mensualidades desde $110. Para más información ingresa a nuestro sitio web www.itb.edu.es o visita la oficina principal situada en Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo. En el Instituto Universitario Bolivariano ITB somos imparables. Y atención que las mejores pinturas automotrices las encuentra en Comercial ICO. Usted trae el color y nosotros le damos la pintura. Comercial ICO, atendido por su propietario Víctor Neira Espinosa. Celular 098-298-1643.
Comercial ICO está ubicado en Tungurahua 1508, 1510 y Ayacucho. Comercial ICO pertenece al Grupo Neira. Ahora nos vamos al primer corte y luego continuamos con más de Medallero Deportivo. Una realidad educativa fundamental para el presente y el futuro del Ecuador. En la Universidad Bolivariana del Ecuador, te invitamos a formar parte del Team V, una universidad comprometida con tu crecimiento. Ven y descubre cómo la V está transformando vidas a través de la educación para todos. V, Universidad Bolivariana del Ecuador, la universidad para ti, para mí, para todos. ¿Sabías que puedes ser parte de nuestra comunidad con más de 20.000 estudiantes bolivarianos? En el Instituto Universitario Bolivariano ITV te preparamos con carreras técnicas y tecnológicas como emergencias médicas, optometría, gastronomía, ventas, mecánica automotriz, electricidad, marketing digital y redes sociales, entre muchas más, adaptadas a las demandas del mundo actual. Disfruta de laboratorios de última generación y modalidades que se adapten a ti, online, presencial o híbrida. Aprovecha hoy mismo nuestro descuento del 40% en la inscripción. Visítanos en www.itv.edu.es, porque en el Instituto Universitario Bolivariano somos imparables. ¿Sabías que puedes... Alto rendimiento en Medallero Deportivo. 2:27 de la tarde, continuamos con las noticias de alto rendimiento. Hoy sigue el circuito de beach tenis en Salinas. La ciudad de Salinas se prepara para recibir la segunda parada del circuito beach tenis Ecuador 2026, previsto entre hoy y mañana, en la playa de Chipipe, uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la costa ecuatoriana. De acuerdo con los organizadores, el torneo reúne a deportistas de distintas ciudades del país que compiten en 5 categorías: amateur, intermedio, suma, pro y mixtos, todas en damas y varones, y quienes al final sumarán puntos para el ranking oficial del circuito completo, que consiste en una gira de torneos a lo largo del año en diferentes destinos de playa del país. La fecha de Salinas llega luego del inicio de la temporada, que tuvo como sede el Ocean Club de General Bellamil Playas, donde más de una treintena de jugadores, público y familiares dieron apenas una prueba de lo intensa que será la temporada. La selección de Ecuador cerró su participación en el Panamericano de Ruta en Colombia. Ecuador concluyó su participación en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, disputado del 16 al 22 de marzo en Montería, Colombia. La delegación nacional compitió en las categorías élite, sub-23 y juvenil, logrando varias ubicaciones dentro del top 10, tanto en pruebas de ruta como en contrarreloj. El certamen, organizado por la Unión Ciclística Internacional, UCI, y Confederación Panamericana de Ciclismo, COPACI, reunió a más de 20 delegaciones del continente y representó una cita clave para la obtención de puntos en el ranking internacional. En la categoría élite femenina, Natalie Revelo alcanzó el 9º lugar en la prueba de ruta, 120.6 kilómetros, mientras que Miriam Núñez se ubicó en el puesto 23 y Camila Salgado en el 31. En la contrarreloj individual, Núñez finalizó en la 12ª posición y Revelo en la 16ª. En la categoría juvenil femenina, Brittany Baicilla, Alison Fuertes y Naomi Játiva ocuparon los puestos 15, 21 y 23 respectivamente en la prueba de ruta. En contrarreloj, Játiva y Fuertes se destacaron al ubicarse en las posiciones 7ª y 8ª. En la rama masculina sub-23, Alejandro Pita finalizó en los puestos 18, Anthony Coque en el 30 y Kevin Navas en el 38 en la prueba de ruta. Navas además sobresalió con un 5º lugar en la contrarreloj individual. En la categoría élite masculina, Cristian Pita se ubicó en la posición 15 en la prueba de ruta con 207 kilómetros, mientras que Byron Guamá, Jimmy Montenegro y Pablo Caicedo finalizaron en los puestos 41, 55 y 81 en su orden. Por su parte, en la categoría juvenil masculina, Jaider Rosero
Ocupó el puesto 11, Hernán Bastidas el 13 y Ronnie Hualpa el 29 en la prueba de ruta. En la contrarreloj, Bastidas y Rosero alcanzaron las posiciones sexta y octava. Concentración de Pichincha sigue intervenidas desde el 2025. Concentración Deportiva de Pichincha inició la tercera prórroga de su proceso de intervención por parte del Viceministerio del Deporte, que tomó el control del organismo el 11 de junio del año anterior. Entonces se dijo que sería máximo por 2 periodos de 90 días cada uno, pero la ley del deporte admite prorrogar las veces que decida el Viceministerio del Deporte, y esta semana se confirmó la nueva extensión. Otros 90 días con los que la organización cumplirá 1 año en esta situación. Desde el organismo, trabajadores antiguos, entrenadores y varios dirigentes de las asociaciones por deporte consideran que no se justifica más la intervención, que no hay motivo para que no se haya llamado a elecciones todavía, pues el proyecto del estadio no tiene luces y en torno a las mejoras que se realizaron hay una denuncia grave. Sobreprecio en la compra del marcador electrónico por el que el anterior interventor Rommel González pagó $200,000. Al respecto, en un diálogo del que Diario Expreso fue parte, el actual interventor Eduardo Monge reconoció que ha podido comprobar que el monto real de la pantalla que se colocó está por debajo de esa cifra. Hemos hecho un estudio de mercado y oscila entre $70 y $80,000, dijo. Es decir, que González la compró por casi el triple. Manavita ganó oro en aguas abiertas en Aruba. Uma Córdoba fue la gran protagonista de los 10 kilómetros aguas abiertas del circuito Panama Aquatic que se desarrolló en Aruba y le dio la medalla de oro a Ecuador. Con tan solo 16 años, la nadadora Manavita registró un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 22 segundos y se subió a lo más alto del podio. Uma Córdoba es una de las grandes promesas de la natación ecuatoriana. En 2025 se coronó campeona en los 5 kilómetros en el Sudamericano Juvenil en Brasil. Además, en el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas disputado en Salinas en febrero pasado, la ecuatoriana se quedó con la medalla de plata en la categoría sub-16 de la prueba de 10 kilómetros. Hasta aquí el reporte de alto rendimiento. Continuamos con nuestro panelista. Mario Eduardo Concha, 14:32. Mario Eduardo, el Ecuador le escucha, adelante. Saludos a ustedes y a la directa audiencia de Medallero Deportivo por la I-99 FM, qué buena radio. Los Yankees de Nueva York derrotaron 7-0 a los Gigantes de San Francisco en el único duelo de la jornada inaugural de las Grandes Ligas, donde tuvo su histórico estreno el sistema automatizado de bolas y strikes, ABS, conocido como árbitro robot. Ya tenemos hasta un árbitro robot en el béisbol de Grandes Ligas. Frente a 40,000 espectadores en San Francisco, los bombarderos del Bronx exhibieron la potencia de fuego con la que aspiran regresar a la Serie Mundial tras su decepcionante último playoff. Nueva York ganó un juego inicial de la temporada con blanqueada como visitante por primera vez desde 1967. ¡Wow! Tuvieron que esperar un montón de tiempo los Yankees para ganar de visitante en el opening del béisbol de Grandes Ligas. Asimismo, la jornada de anoche en la NBA dejó actuaciones destacadas y resultados claves en la pelea por la cima de ambas conferencias. Los Boston Celtics y los Oklahoma City Thunder ganaron y mantuvieron distancia, mientras que el esloveno Luka Doncic volvió a brillar con más de 40 puntos para liderar a Los Ángeles Lakers, que vencieron 116-99 a los Nets de Brooklyn. Doncic está teniendo una temporada maravillosa e histórica tras su traspaso a Los Ángeles Lakers, promediando números de MVP con múltiples actuaciones de más de 40 y 60 puntos en este mes de marzo, mientras que los Boston Celtics derrotaron 109-102 a los Atlanta Hawks de Jason Tatum. Como gran figura, el alero asumió el protagonismo ante
la ausencia de Jaylen Brown, afectado por una tendinitis, y terminó con 26 puntos, incluido 13 en el último cuarto, siendo decisivo en el cierre del juego. Mañana los Thunder de Oklahoma, que tienen 53 victorias, 16 derrotas, se miden con los Knicks de Nueva York, 48-26. Ese es el partido de la jornada. La final adelantada del torneo 1000 de Miami entre Irina Sabalenka y Elena Rybakina determinó que será la bielorrusa quien dispute hoy sábado, después de nuestro programa, el partido por el título ante una dura rival como Coco Gauff. Tras unos meses bastante irregulares, volverá esta norteamericana a tener la oportunidad de luchar por el título. Una Gauff o Gauff, como le llamamos en español, que llega a la final totalmente lanzada después de arrasar en semifinales a la checa Carolina Muchokova por un contundente 6-1 y 6-1 tras casi hora y media de partido. Un encuentro en la que Coco se mostró muy firme al saque pese a sus 5 dobles faltas. El principal problema que tiene que arreglar la tenista estadounidense, que solo pudo convertir una de las 8 bolas de break que tuvo, mientras Coco sí logró materializar 6 de las 11 que tuvo. Está hablando que Muchokova no pudo realmente. Demasiado potente Coco. Corda había eliminado durante la semana Alcaraz, al español Alcaraz, que era favorito, lo eliminó temprano, así no podrá estar en la final. Mientras que ayer viernes se disputaron las semifinales del certamen individual masculino del Máster, el segundo torneo de esta categoría en lo que va de la temporada de hombres. De esta manera quedan definidos los dos finalistas que disputarán mano a mano el trofeo entre Gilles Lehetka y Yannick Sinner, enfrentamiento que se disputará mañana el domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, allá en Estados Unidos. El primero en conseguir su boleto a la definición fue el checo Lehetka, que es número 22 en el ranking ATP. Lo hizo tras vencer sin problemas al francés Arthur Fils, que es número 31, por un doble 6-2 y 6-2. En la primera vez que se mete en la final de un certamen de esta magnitud, ya que su mejor actuación hasta el momento había sido en Madrid, el 2024, hace 2 años, cuando quedó eliminado en semifinales. Ya se aseguró escalar 8 puestos en el ranking mundial y en caso de consagrarse quedará 12 en el mundo. La Volta a Catalunya 2026, la actual, tuvo una exigente etapa de montaña en la que los ecuatorianos Richard Carapaz y Harold Martín López y Alexander Cepeda fueron protagonistas, mientras que el danés Jonas Vingegaard se colocó como líder tras un ataque en los kilómetros finales. En los 5 finales kilómetros, el danés pues se ganó en solitario. La jornada correspondiente, esto es a la etapa 5, prueba al pelotón en alta montaña y marcó la diferencia en la clasificación general, con cambios importantes entre los corredores de la mitad del mundo. El mejor ecuatoriano fue Martín López, quien terminó en el puesto 21 de la etapa a 3.24 del ganador y logró escalar 29 posiciones en la clasificación general. Con este resultado, el corredor de Astana se ubica ahora en el casillero 21 a 3.36 del líder. Por su parte, Carapaz, la locomotora del Carchi, finalizó la etapa en el puesto 24 a 3.43 y descendió en la general hasta el lugar 23. Estaba entre los primeros 15. Carapaz
no tuvo una buena carrera hoy. Está a 3.55 el líder. Fue una jornada en la que Richard intentó superar a los favoritos en la montaña, pero no logró pese a su tremendo esfuerzo. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con las demás etapas, ¿no? Cepeda, en tanto que cruzó la meta en la posición número 35, a 5.01, y ocupa el mismo lugar en la general con una diferencia de 5 minutos y 13 segundos. Bueno, la etapa se disputó sobre un recorrido de montaña con 5 puertos: Col en la Cruzueta, Col de Josa, Col de Fumanya, Col de Subirana, y el ascenso final de Col de Pal, donde se definió la jornada. Ahí perdieron los ecuatorianos de ganar y de llegar primero. Ahora está el más cercano al líder, está 21. La primera en quedar eliminada fue la selección de Rumania. Esto es un poquito de fútbol, que es la segunda ronda de clasificación de la UEFA para ir al Mundial de Fútbol allá en Estados Unidos, en México y en Canadá. Recuerden que el partido inaugural del Mundial de Fútbol lo jugará México con Sudáfrica en el Estadio Azteca, más conocido como el Coloso de Santa Úrsula. El equipo rumano perdió las semifinales con Turquía, o sea, era un partido solamente para definir los que avanzan. Turquía le ganó 1-0 a Rumanía. Eslovaquia cayó como local 4-3 con Kosovo y se quedó fuera del Mundial. En la llave A, Italia evitó otra vez el fracaso y sin jugar bien, porque vimos el partido, volvió a ganarle a Irlanda del Norte por 2-0. Bosnia se impuso por penales y eliminó a país. Los italianos buscarán el boleto contra el equipo de Seco. En la ruta de Ucrania sufrió una dura caída por 3-1 ante Suecia. Este equipo de sueco, hay que ponerle el ojo, es peligrosísimo. Sí, señor. Polonia derrotó 2-1 a Albania y jugará el boleto final en el grupo F. En la llave B, Dinamarca aplastó 4-0 a Macedonia. Y acá en América, Bolivia avanzó para jugar contra Irak. Ganó Bolivia en la repesca internacional. Vencieron 2-1 a Surinam, perdía 1-0 los bolivianos. Recordamos que en el Mundial pasado en Estados Unidos, Bolivia clasificó para ese Mundial y en la siguiente fase había perdido frente a Alemania por 1-0. Hasta aquí nuestro compendio informativo. Sigan ustedes con Cortes. Radio 99 FM. ¡Qué buena radio! Les informó Mario Eduardo Concha. 14:43. Gracias a Mario Eduardo Concha, nuestro panelista principal de Medellín Deportivo, con información internacional importantísima, como siempre, para los oyentes de Medellín Deportivo. Nosotros nos vamos rapidito a las siguientes... Internacionales. A internacionales. Vamos, Patricio. Las noticias internacionales en Medallero Deportivo. Fernando Alonso sí correrá en Japón. El piloto español Fernando Alonso retrasará este fin de semana su llegada al Gran Premio de Japón por motivos familiares. Tras el nacimiento de su primer hijo, según informaron su equipo y medios británicos, la escudería Aston Martin de la Fórmula 1 Team explicó en un comunicado que el asturiano llegará un poco más tarde por motivos personales, sin ofrecer inicialmente más detalles, aunque aseguró que todo va bien y Alonso estará en la pista a tiempo para hoy, sábado 28 de marzo. La cadena británica BBC fue la que indicó que el bicampeón del mundo de 44 años y su pareja, la periodista deportiva Melissa Jiménez, se convirtieron en padres de su primer hijo en común, motivo por el cual el piloto no comparecerá ante los medios en las antesalas de la prueba. Pogačar ganó prueba Milán-San Remo. El ciclista esloveno Tadej Pogačar conquistó su primera Milán-San Remo al batir a Tom Pidcock en un vibrante sprint en la Vía Roma, a pesar de sufrir una caída a 32 kilómetros para la meta. El belga Wout van Aert
completó el podio, mientras que Matthew Van Der Poel, campeón del año pasado, se quedó rezagado respecto a Pogačar y Pidcock en el podio. Pogačar, que también se impuso en la Strade Bianche a principios de este mes, se convirtió en el primer corredor desde Giuseppe Saronni en 1983 en ganar la Milan-San Remo como campeón del mundo. Vamos a las menciones publicitarias. En el Instituto Universitario Bolivariano ITB tienes la oportunidad de marcar la diferencia y obtener tu título de tercer nivel en carreras administrativas de gastronomía y turismo, con instalaciones y laboratorios totalmente equipados de última tecnología y todo con mensualidades desde $110. Para más información ingresa al sitio web www.itb.edu.es o visita la oficina principal situada en Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo. En el Instituto Universitario Bolivariano ITB somos imparables. Y atención, que las mejores pinturas automotrices las encuentra en Comercialico. Usted trae el color y nosotros le damos la pintura. Comercialico, atendido por su propietario Víctor Neira Espinosa. Celular 098-298-1643. Comercialico está ubicado en Tungurahua 1508-1510 y Ayacucho. Comercialico pertenece al Grupo Neira. Vamos a un corte y volvemos con más. Una realidad educativa fundamental para el presente y el futuro del Ecuador. En la Universidad Bolivariana del Ecuador, te invitamos a formar parte del Team V, una universidad comprometida con tu crecimiento. Ven y descubre cómo la V está transformando vidas a través de la educación para todos. V, Universidad Bolivariana del Ecuador, la universidad para ti, para mí, para todos. ¿Sabías que puedes ser parte de nuestra comunidad con más de 20.000 estudiantes bolivarianos? En el Instituto Universitario Bolivariano ITB te preparamos con carreras técnicas y tecnológicas como emergencias médicas, optometría, gastronomía, dentas, mecánica automotriz, electricidad, marketing digital y redes sociales, entre muchas más, adaptadas a las demandas del mundo actual. Disfruta de laboratorios de última generación y modalidades que se adapten a ti, online, presencial o híbrida. Aprovecha hoy mismo nuestro descuento del 40% en la inscripción. Visítanos en www.itb.edu.es, porque en el Instituto Universitario Bolivariano somos imparables. ¿Sabías que puedes ser parte de nuestra comunidad? Con el auspicio de la Universidad Bolivariana del Ecuador, en Medallero Deportivo presentamos la entrevista del día. Catorce con 48, 14 horas con 48 minutos. Ya nuestra invitada está aquí presencialmente, nuestra campeonísima, la múltiple medallista de marcha, Joana Ordóñez, está aquí con nosotros junto al gran Paquillo Fernández, español de reconocido prestigio, ganador de muchísimas medallas. Yo quizás tengo un problema para hablar de los dos, pero no se puede. Algún momento lo haremos. ¿Cómo estás, Joana? Cuéntame, ¿cómo estás lista para ese mundial? ¿Estás lista o no estás lista? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los radio oyentes. Gracias por la invitación y claro, ya estoy lista. Ya quedan pocas semanas, 2 semanas exactamente. Hemos realizado una preparación muy, muy buena y obviamente yo estoy con muchas ganas de participar en este campeonato mundial. ¿Dónde va a ser y qué día te toca participar? El 12 de abril en Brasilia hago la maratón marcha. Cuéntame, ¿esa maratón qué es? 42 kilómetros igual. Sí, o sea, la distancia de maratón, la que corren normal, mío. Pues ahora vamos a hacerla marchando. Ahora las distancias son media maratón y maratón. O sea, ya la de 50 kilómetros ya fue abolida. Ya no. Ya ahora tenemos solo esas 2 distancias. A partir de ahora ya... Antes era 20 y 50. Sí. Ahora ya tenemos media y maratón. Bueno, yo creo que es interesante porque vamos a competir mucho en cuanto a tiempos con los corredores, que hay muchos corredores... ¿Y de cuándo tú incursionaste en los 50 kilómetros? Perdón, los 42 kilómetros, 195 metros. Bueno, es a partir de este año. A partir de este año son esas distancias. Resistencia total. Paquillo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí, otro lado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paquillo? El placer es mío. Oye, ¿cómo está Joana? ¿Cómo la ves en lo físico y en lo técnico? En relación al anterior ciclo olímpico, bueno. A ver, ella es Joana es una trabajadora nata, es una persona, una atleta muy disciplinada y eso me
pues me ayuda mucho para trabajar con ella. Y después es una persona que ya tiene mucha experiencia. A nivel técnico tiene mucha experiencia porque va madurando y obviamente cuando madura la experiencia viene sola, ¿no? Después a nivel técnico, lo que hablamos de técnica de marcha es un estilo impecable de siempre. Y a nivel físico de su preparación de cara a estos grandes campeonatos que vienen, a este ciclo olímpico que se cierra en 2028, yo creo que cuando una persona está madura como ella, tiene las cosas mucho más claras, ¿no? Y se quiere despedir después de ese ciclo olímpico, de la marcha atlética, de la profesión, de lo que ha sido o lo que es su profesión. Entonces yo creo que la veo bien, la veo con ganas, la veo con motivación, la veo con las ideas claras y sobre todo la veo que tiene ganas de seguir triunfando, ¿no? Y cuando una persona, un atleta, tiene ganas de seguir triunfando, la fecha de caducidad al final pues se retrasa mucho más. ¿Y qué tiempo impusiste en el Campeonato Nacional en Machala? Con ese calor que hay en Machala, ya me imagino de cómo había estado esa competencia. Hice 3 horas 38 minutos y un poco más de segundos, que ya no recuerdo muy bien. Bueno, en realidad fue un campeonato nacional de un evaluatorio y sobre todo clasificación. Buscábamos la clasificación para el Campeonato del Mundo. Y ya después de eso, pues todas estas semanas ya han sido planificadas para llegar de la mejor forma al Campeonato Mundial. De aquí estás entrenando en Cuenca y Guayaquil. Estás haciendo un entrenamiento, ¿cómo se dice?, alternado. Sí, a veces estoy acá y otros días estoy en Cuenca. Eso hemos ido jugando mucho junto con mi entrenador, adaptarlo y lo hemos hecho bastante bien. Estoy contenta, además, la cercanía de las dos ciudades y bueno, las facilidades obviamente que tenemos acá en Fede Guayas, pues también ayudan a optimizar el rendimiento deportivo. ¿Qué temperatura vas a tener el día de la competencia, ese 12 de abril? Bueno, vamos a ver, estamos viendo que está caliente, pero parece que van a bajar las temperaturas, de todos modos no podemos fiarnos. ¿En Río? En Brasilia. En Brasilia, sí. Entonces, creo que no serán como Guayaquil, pero no se sabe, porque en ese día pues cualquier cosa nos podemos esperar. Esperemos que nos caiga un buen día y sobre todo pues las condiciones son para todos. Entonces estamos preparándonos de la mejor manera posible, buscando las temperaturas alternativas y para que podamos nosotros llegar en el mejor... Sea cual sea el resultado, para ti es importante hacer el maratón este año. Sí, yo haré la maratón este año, pues el Campeonato Mundial, y ahí se define también la clasificación para los Juegos Sudamericanos que serán en septiembre, que buscaré la clasificación en la maratón en primera instancia. Después de eso, pues tenemos la gira en Europa, que realizaré solo medias maratones. 21 kilómetros. Sí. ¿Cuántos clasifican de los que participan en Brasilia? Dos por país. Los que van a participar en Brasilia, bueno, son 5 máximo. 5 de Ecuador, ya. 5 de Ecuador. Ya, pero de eso ahí, ¿cuántos pueden clasificar al campeonato sudamericano? 2. Solo 2. Nosotros tenemos en los parámetros de clasificación que el primer cupo se va para el deportista o la deportista que se ubica entre las 5 mejores del mundo. Es el primer cupo y el segundo cupo es para la mejor marca del año. Sí, antes de continuar el diálogo con Joana Ordóñez y Paquillo, Fernando Algo nos cuenta mientras viernes. En el Instituto Universitario Bolivariano ITB tienes la oportunidad de marcar la diferencia y obtener tu título de tercer nivel en carreras de salud como imagenología y radiología, laboratorio clínico, rehabilitación física y más, con instalaciones y laboratorios totalmente equipados de última tecnología y todo con mensualidades desde $110. Para más información ingresa a nuestro sitio web www.itb.edu.es o visita la oficina principal situada en Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo. En el Instituto Universitario Bolivariano ITB somos imparables. Y atención que las mejores pinturas automotrices las encuentra en Comercial ICO. Usted trae el color y nosotros le damos la pintura. Comercial ICO, atendido por su propietario Víctor Neira Espinosa. Celular 098-298-1643. Comercial ICO está ubicado en Tungurahua 1508-1510 y Ayacucho. Comercial ICO pertenece al Grupo Neira. Continuamos el diálogo con Joana Ordóñez, nuestra campeonísima, y Paquillo Fernández, su entrenador. ¿Cómo te ves tú en la parte emocional, técnica y física? Porque tú sabes que 42 kilómetros es bastante, Joana. Sí, bueno, estoy motivada, estoy bastante tranquila porque hemos realizado una preparación muy buena.
También soy consciente de que va a ser difícil allá, el clima y bueno, la distancia en sí es difícil, pero confío mucho en todo lo que hemos hecho, en todo lo que hemos entrenado y pues nada, a dar lo mejor allá. Paquillo, ¿cómo están los rivales? Las rivales, perdón. Bueno, es como ha dicho ella, es una prueba nueva. La marcha ha cambiado totalmente. De tu época. De mi época, por lo menos la distancia. Ha habido un caos ahí un poco que no entiendo yo la internacional tampoco. Bueno, todo se ha puesto pata arriba, ¿no? Quitaron el 50, metieron el 35, después quitaron el 35. Antes de quitar el 35 metieron un relevo mixto que fue donde sacaron una medalla Daniel Pintado y Glenda Morejón. Es un poco un caos, ¿no? Un caos porque había un poco... Y me salen ahora con una maratón. Sí, estas dos distancias, la media maratón y la maratón, bueno, si te pones a pensar, es bueno para la marcha, ¿no? Porque se comparan con los corredores, con la maratón, con la media maratón, y podemos comparar marcas, podemos comparar muchas cosas. Los rivales van a ser muchas, pero sí que es verdad que es una prueba muy dura, en un clima muy duro, y aparte una prueba nueva para las marchadoras. Es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad para todas y para todos, y sobre todo una prueba de eliminación por el calor. Lo que no me gusta es que los mismos de la internacional que quitan una prueba, ponen otra, la vuelven a quitar, porque ellos dijeron que lo que pasó en Tokio fue motivo de que ya no querían saber nada de las largas caminatas. Y vuelven con la maratón. Entonces yo no entiendo qué. Es una cosa muy rara, porque si quitan el 50 y después ponen 42 kilómetros, es verdad que esa prueba de 42 kilómetros de maratón de marcha no está todavía fija para el programa olímpico. ¿Ya? Está solo la media maratón. Pero totalmente es un desastre. Bueno, al regreso de Brasilia, conversamos, Joana, Paquillo. Quiero saber qué está haciendo a lo que el primer día que vengas, después el primer fin de semana que vengas, te vienes para conversar. ¿Cómo fue una maratón de marcha? Lo nuevo, como dice Paquillo, y ver las rivales y el ambiente y todas las cosas que tienes que conversar. Por favor, campeona. Muchas gracias, éxitos Pepe. También, muchas gracias. Y bueno, aprovecho unos minutitos para comunicar a la comunidad que estaremos en las próximas semanas abriendo unas clases de marcha para que puedan los niños y niñas de Guayaquil que se nos acerquen al Estadio Modelo, que vamos a abrir las clases de marcha justamente con un monitor. Y bueno, que me busquen en las redes sociales y les damos más información. Cuenta que yo soy el primero a estar ahí tomándote la foto, ya sabes. Éxito, campeona. Éxito, Paquillo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. 14:57, nos pasamos 2 minutos, pero algo, mire, despierte rapidito antes que no. Sí, ya estamos llegando a nuestro final en la programación de Medallero Deportivo. Agradecemos por habernos acompañado un nuevo fin de semana y como siempre llevándoles lo más actualizado de la información del deporte amateur local, nacional e internacional. Dios mediante, nos vemos ya en 15 días. Estamos como olímpicos nomás, somos olímpicos acá. La semana pasada, olímpica Joana y olímpico Paquillo Fernández. Si no, preguntémosle a Jefferson. Sí, la semana que viene no tendremos programa, pues bueno, obviamente vacaciones. Por feriado. Estamos nuevamente con ustedes dentro de 15 días. Gracias, buenas tardes y un abrazo para todos. Con el auspicio de la Universidad Bolivariana del Ecuador, hemos presentado Medallero Deportivo, con la dirección del licenciado José Ibáñez Bermello, junto con un equipo de profesionales. Será hasta nuestro próximo programa.